el príncipe Guillermo y la princesa Ana. La princesa real. Se pelean, no se hablan. ¿Cuál es la verdadera historia? Como siempre, tras este titular. Es una noticia inesperada y para la princesa. Ana ha dejado una herida más profunda de lo que nadie imaginaba, conocida como la miembro más firme de la familia real. Ana ha afrontado décadas de deber, escándalo y sacrificio con una serenidad inquebrantable. Pero esta vez algo se rompió. Una decisión tomada a puertas cerradas la dejó con el corazón apesadumbrado y su confianza se tambaleó. Mientras fuentes cercanas hablan de una confrontación privada y una ruptura que quizá nunca sane, los observadores de la realeza se preguntan qué pasó entre la princesa Ana y el hombre al que una vez apoyó sin cuestionar. Quédense con nosotros. La verdad es devastadora. El anuncio que sacudió el palacio. La mañana comenzó como cualquier otra en los tranquilos salones del Palacio de Buckingham. Apenas el sol había rozado las puertas doradas cuando un mensaje confidencial llegó a la oficina de prensa. En cuestión de minutos, el equipo de comunicaciones real se puso en marcha. Pero esta vez no se trataba de una actualización rutinaria ni de un programa ceremonial. Era una noticia que pronto se extendería por todos los pasillos del país. Los reporteros se enteraron de la historia cuando los corresponsales reales recibieron un misterioso informe urgente. Los teléfonos empezaron a sonar, los rumores en las salas de redacción aumentaron, y en cuestión de horas los titulares recorrieron toda Gran Bretaña. Algo había sucedido. Algo tan grave como para obligar al miembro más reservado y sereno de la familia real a retirarse de la escena pública. Pero, ¿qué podría quebrantar a la princesa real, una mujer conocida por su férrea determinación y devoción al deber? ¿Qué podría hacerla decir, no puedo perdonarlo por esto? Durante décadas, la princesa Ana ha sido el alma de la monarquía. Mientras otros tropezaban bajo presión, ella perseveró. A través de escándalos familiares, divorcios y controversias, nunca buscó compasión ni tensión. Simplemente trabajaba. Año tras año, compromiso tras compromiso, representó a la corona con una dignidad serena inigualable por cualquiera de sus hermanos. Sin embargo, ahora la mujer que una vez declaró que no necesitaba aplausos para servir a su país, se enfrentaba a una profunda desilusión personal. Fuentes internas describieron el ambiente en palacio ese día como tenso y sombrío. El personal que ha servido a la familia durante más de 30 años afirmó que nunca había visto a Ana tan distante. No era ira lo que llenaba sus ojos, dijeron, sino tristeza. Un dolor profundo y contenido que solo surge cuando se ha roto la confianza. Se trató de una disputa política, una traición personal o algo mucho más íntimo. Algo que tocó el corazón de la lealtad familiar. Al mediodía, los medios de comunicación se apresuraban a confirmarlo. El palacio emitió un breve comunicado, cuidadosamente redactado, como siempre, que expresaba asuntos personales de carácter privado. Pero para los observadores de la realeza, esa frase tenía peso. Insinuaba una agitación emocional tras la pulida fachada del deber real. Las cámaras captaron a Ana más tarde, esa noche, dejando a Windsor en silencio, con una expresión serena, pero indescifrable. No se pronunció ninguna palabra, pero el mensaje fue claro. Algo en su interior había cambiado.
Mientras, los comentaristas debatían las implicaciones, una pregunta resonó en todo el país. ¿Cómo pudo una mujer tan dedicada al servicio, tan leal a su familia, llegar a un punto en el que el perdón parecía imposible? ¿Qué pudo haber hecho el rey, su propio hermano, para provocar semejante reacción? En un mundo donde la familia real se nutre de la unidad y la tradición, tales desavenencias son poco frecuentes y cuando ocurren conmocionan a la institución. Por ahora, el público se pregunta, la hija única de la reina Pilar de la fortaleza real enfrenta quizás la crisis más personal de su vida. Y a medida que los muros del palacio se cierran, una verdad se vuelve innegable. Esta vez, el deber podría no ser suficiente para sanar la herida. Desde su nacimiento, la princesa Ana se distinguió por su propósito, distinguiéndola del resto de la familia real. Hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, creció bajo el ojo público, pero nunca pareció anhelar su atención. Incluso de niña, su compostura y disciplina natural reflejaban el espíritu de su padre y la serena resistencia de su madre. Donde otros podrían haber luchado bajo el peso de las expectativas reales, Ana prosperó. Al llegar a la edad adulta, su carácter se forjó a través del servicio. A los 18 años, comenzó a representar a la corona en compromisos oficiales y a principios de sus 20 ya se había ganado la reputación de ser uno de los miembros más dedicados de la familia real. Año tras año acumuló más compromisos que muchos de sus hermanos juntos. No hubo titulares sobre glamour ni escándalo, solo noticias sobre su incansable dedicación. En una ocasión, comentó que servir no se trataba de reconocimiento, sino de responsabilidad. Esas palabras se convirtieron en su credo. El público admiraba su independencia. A diferencia de muchos miembros de la realeza que abrazaron una vida de privilegios, Ana eligió un camino de sencillez. Acudía a los eventos con su propio esfuerzo. A veces rechazaba guardaespaldas personales y rechazaba los títulos para sus hijos para asegurar que crecieran con los pies en la tierra. Vivía según un código que pocos entendían, pero que todos respetaban. Para ella, el deber era sagrado. Era la columna vertebral de la monarquía y la razón por la que se levantaba cada mañana con serena determinación. Su papel en la familia real se volvió vital con el paso de las décadas. Durante periodos de crítica pública y transición, se mantuvo firme, representando la estabilidad cuando otros flaqueaban. Ya fuera una visita de Estado, un acto benéfico o un evento ecuestre, Ana abordó cada tarea con la misma seriedad y precisión. Trató a todos con cortesía profesional, desde líderes mundiales hasta mozos de cuadra, ganándose la admiración de quienes trabajaron con ella. A pesar de su actitud sensata, sus allegados sabían que poseía una profunda compasión que a menudo pasaba desapercibida. Dedicó incontables horas a organizaciones como Save the Children, convirtiéndose en una de sus patrocinadoras más activas. Su incansable defensa de la labor humanitaria la llevó a recorrer continentes donde conoció a los más pobres y vulnerables. Tras su firme fachada, se escondía una mujer empática, moldeada por la experiencia y guiada por la fe. Para muchos, la princesa Ana representaba la forma más pura del servicio real inquebrantable, sin quejas e inquebrantable. Su fuerza no era estridente, sino constante, forjada durante décadas de silenciosa resistencia
Se ganó el respeto de soldados diplomáticos y ciudadanos por igual. Incluso, sus críticos admitieron que nadie encarnaba el lema del deber ante sí como ella. Sin embargo, bajo esa serena disciplina, seguía siendo humana, hija, hermana madre, y una mujer que a pesar de su resiliencia, no era inmune al desamor. Su vida dedicada al deber la había entrenado para soportar las tormentas con gracia, pero esta nueva herida pondría a prueba incluso su legendaria compostura. Lazos familiares y tensiones tácitas. Durante la mayor parte de su vida, la princesa Ana ha sido considerada el pilar inquebrantable de la familia real, la hermana que mantiene la línea cuando otros flaquean. Dentro de la compleja red de relaciones reales, siempre ha mantenido una presencia discreta, pero imponente. Entendía la institución mejor que la mayoría y vivía según sus reglas, incluso cuando éstas exigían silencio, moderación y sacrificio. Pero tras la fachada de unidad y protocolo, la familia real sigue siendo una familia y como todas las familias, tiene sus momentos de tensión, decepción y distanciamiento emocional. El vínculo de Ana con su hermano. El rey Carlos III se ha caracterizado desde hace tiempo por un profundo afecto mezclado con una discreta rivalidad. Nacidos con menos de 2 años de diferencia, compartieron una infancia privilegiada, ensombrecida por la inmensa responsabilidad de su linaje. El joven Carlos era reflexivo e introspectivo, mientras que Ana era vivaz y pragmática. Sus diferencias se hicieron evidentes desde el principio. Él prefería la reflexión y el arte, mientras que a ella le encantaban los caballos y la naturaleza. Aún así, ambos compartían una comprensión mutua. Ambos fueron moldeados por el deber, criados para proteger la monarquía a toda costa. De adultos, ese deber compartido a menudo los unía, pero también creaba momentos de fricción. Mientras Carlos llevaba el peso de la realeza mucho antes de su coronación, Ana forjó su propio camino como miembro de la realeza que valoraba el servicio directo por encima del simbolismo. Cuando Carlos comenzó a modernizar la monarquía, simplificando funciones y redefiniendo tradiciones, Ana a veces veía sus decisiones con un discreto escepticismo. Lo respetaba como rey, pero también conocía el valor de la experiencia adquirida durante décadas en el campo. Su relación con sus hijos, Peter Phillips y Sarah Tyndall, ha sido de orgullo y equilibrio. Ana rechazó deliberadamente los títulos reales para ellos, asegurándose de que crecieran como ciudadanos comunes con raíces extraordinarias. Esa decisión fue audaz, quizás incluso radical para la época, pero reflejaba su convicción de que un carácter fuerte importaba más que los privilegios heredados, el legado. Sin embargo, incluso mientras formaba una familia unida, no pudo escapar por completo de la influencia de la política palaciega. Comenzaron a surgir rumores sobre diferentes visiones sobre el futuro de la monarquía. Los asesores reales describieron sutiles cambios de poder y desacuerdos privados sobre apariciones públicas, títulos y directrices caritativas. Mientras Carlos buscaba modernizar la institución, Ana valoraba la continuidad. Ella creía que el deber no era algo que se pudiera rebautizar, sino algo que debía cumplirse con constancia e integridad. Los conocedores recuerden que a menudo actuaba como la voz de la razón en las reuniones, recordando a todos que la tradición es lo que une la corona a su pueblo. Pero la tensión crecía silenciosamente bajo la superficie. Ciertos nombramientos reales y decisiones familiares
comenzaron a desarrollarse sin la plena participación de Ana. Sus allegados notaron momentos de silencioso retraimiento, señal no de desafío, sino de decepción. Se decía que se sentía marginada, que sus opiniones eran respetadas en público, pero ignoradas en privado. Para una mujer que había dedicado su vida al servicio, tal exclusión fue profundamente dolorosa. A pesar de estos matices, la princesa Ana mantuvo la compostura en público. Continuó sonriendo, a los fotógrafos asistiendo a compromisos y hablando con elegancia. Sin embargo, los observadores comenzaron a notar cambios sutiles. Menos apariciones compartidas con su hermano, más eventos en solitario y una inconfundible frialdad en sus interacciones con ciertos miembros de la realeza. A puerta cerrada, los allegados a la familia hablaban de una creciente distancia emocional entre los hermanos que antaño habían estado juntos en cada prueba real. No fue una discusión pública, ni un solo desacuerdo. Fue la erosión gradual de la confianza, la silenciosa acumulación de pequeñas heridas que con el tiempo se volvieron demasiado graves como para ignorarlas. La princesa Ana, la inquebrantable servidora de la corona, se vio atrapada entre el amor por su hermano y la lealtad a sus principios. Y mientras el palacio se preparaba para una decisión que pondría a prueba esos vínculos, irreparablemente ella se encontraba en una encrucijada donde el afecto familiar y el deber real ya no iban de la mano. El punto de quiebre. La noticia llegó silenciosamente, pero su impacto fue contundente. Dentro del Palacio de Buckingham, el anuncio se extendió por los silenciosos pasillos mucho antes de llegar al público. Fue una decisión tomada por el propio rey Carlos, una que alteraría el curso de las responsabilidades reales y redefiniría los roles familiares de larga data. Cuando la princesa Ana recibió la noticia, quienes la vieron describieron una quietud inusual. Ella escuchó, asintió, pero tras esa apariencia serena, algo se quebró. Durante décadas, Ana lo había entregado todo a la monarquía. Había servido sin quejarse, sin escándalos y sin esperar reconocimiento. Para ella el servicio era sagrado, era su herencia y su voto personal. Sin embargo, ahora ese mismo sentido del deber se ha visto socavado. Se había tomado una decisión que implicaba la redistribución de los deberes e influencia real entre los miembros de la familia, sin su conocimiento ni consulta. Ciertas responsabilidades que había asumido fielmente durante más de 40 años iban a ser reasignadas en parte con el objetivo de racionalizar la monarquía. No fue la pérdida de su cargo lo que la hirió, sino la forma en que se llevó a cabo. Ana siempre había creído que el respeto dentro de la familia real se ganaba con una lealtad inquebrantable. Enterarse de tal cambio a través de sus asesores, en lugar de directamente de su hermano, fue para ella una traición silenciosa. Había apoyado a Carlos durante las críticas, la controversia y las cargas de la realeza, defendiendo sus decisiones incluso cuando otros vacilaban. Pero este silencio, esta exclusión, hirió más profundamente de lo que las palabras podrían expresar. Los testigos recuerdan que, tras la reunión, regresó a su residencia privada en Gatcombe Park y canceló sus compromisos nocturnos. La habitualmente puntual y disciplinada princesa real, conocida por su inquebrantable rutina, se retiró de la vista. Amigos cercanos describieron su estado de ánimo como reflexivo,
pero afligido. No era de las que mostraban sus emociones, pero era evidente que algo en su interior había cambiado. Los medios de comunicación pronto se enteraron de su ausencia en un evento real programado. La especulación estalló en los medios de comunicación y los comentaristas destacaron su inusual silencio. Para una mujer que nunca había buscado la atención pública, su tranquilo retiro se convirtió en noticia de primera plana. Los informes sugerían tensión entre el rey y su hermana sobre el futuro de la familia real. Personas cercanas al palacio revelaron que Ana se sentía no solo decepcionada, sino profundamente irrespetada. Su lealtad, antes incuestionable, se había dado por sentada. Había servido a la corona durante más tiempo que nadie en vida, a través de reinados, transiciones y crisis, solo para verse excluida de las decisiones que afectaban su propio rol. Para ella, no se trataba solo de deber, sino de confianza. Mientras el palacio intentaba contener los crecientes rumores, Ana mantuvo la compostura en público. Cuando finalmente apareció días después, asistiendo a un evento benéfico, su rostro estaba sereno y sus pasos firmes. Sin embargo, había una pesadez en sus ojos que ni siquiera las cámaras podían ocultar. Era la mirada de una mujer que había sido puesta a prueba en silencio y herida por sus seres queridos. Por primera vez en muchos años, la princesa Ana se dejó llevar por la cautela en una conversación privada, pronunciando las palabras que pronto resonarían en la prensa. No puedo perdonarlo por esto. No fue pronunciada con ira, sino con tristeza. Una declaración nacida de la decepción, más que de la rebelión. En ese momento, el inquebrantable pilar de la fuerza real se enfrentó a algo que nunca antes había conocido: la traición de su propia familia. La mujer que había soportado las presiones de la monarquía con disciplina y gracia, ahora cargaba con una cicatriz invisible no nacida de un escándalo público, sino de un desamor privado. Y mientras la corona seguía brillando a los ojos del mundo, entre sus muros, una fractura comenzaba a formarse silenciosamente. La lealtad de una hermana puesta a prueba en cada tormenta que la monarquía ha soportado ha sido la princesa Ana, su ancla de lealtad. Cuando su hermano enfrentó críticas durante sus años como príncipe de Gales, fue Ana quien lo apoyó en silencio, brindándole estabilidad cuando la reputación de la familia se tambaleó. Nunca buscó atención, nunca lo contradijo públicamente y jamás permitió que los desacuerdos familiares salieran a la luz pública. Su lealtad no era ruidosa, sino firme, la que mantiene unido a un reino cuando el orgullo y la política amenazan con desgarrarlo. La relación de Ana con Carlos siempre ha sido compleja, pero afectuosa. Aunque diferían en temperamento, su comprensión compartida del deber real los unía estrechamente. Ella admiraba su intelecto, su visión de una monarquía moderna y su discreta devoción al legado de su difunta madre. A su vez, Carlos respetaba su disciplina y su inquebrantable historial de servicio. Tuvieron desacuerdos, por supuesto, pero bajo cada conversación privada se escondía el profundo vínculo entre hermanos que habían resistido la mirada pública desde la infancia. Cuando falleció su madre, la reina Isabel II, ese vínculo se fortaleció más que nunca. La nación observó a Ana caminar detrás del ataúd durante la procesión fúnebre con el rostro solemne y elegante. Su dedicación durante ese periodo le valió el respeto de millones. Acompañó el cuerpo de la reina desde Balmoral hasta Londres, permaneciendo junto al féretro de su madre durante todo el trayecto, un gesto simbólico de amor y lealtad que conmovió al mundo. Incluso el rey
en su primer discurso como monarca, agradeció públicamente a su hermana por su extraordinario servicio. Pero tras esa unidad pública, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Las decisiones en torno a la reestructuración real y la distribución de funciones generaron mucha tensión. El consejo de Ana, antes muy valorado, se buscaba cada vez menos. Quienes la rodeaban comenzaron a notar que las reuniones se celebraban sin su presencia y su voz parecía tener menos influencia en la nueva jerarquía. Para alguien cuya lealtad nunca había flaqueado, esta lenta marginación fue profundamente dolorosa. Aún así, se mantuvo fiel a sus principios. Continuó sirviendo cumpliendo compromisos en todo el Reino Unido y en el extranjero. Se negó a permitir que la decepción personal eclipsara la responsabilidad pública. Su devoción a su hermano se hizo patente en cada gesto de respeto, cada aparición pública y cada momento de serenidad. Sin embargo, en su corazón, la lealtad había empezado a sentirse parcial. Ana había apoyado a Carlos durante décadas de escrutinio público, durante su turbulento matrimonio con Diana, durante los años de especulación sobre Camila y durante la lenta reconstrucción de su imagen pública. Había defendido sus decisiones cuando otros lo criticaban y había soportado en silencio momentos de rechazo público sin protestar. Sentirse excluida ahora de las decisiones que afectaron la obra de su vida no fue solo descortés, sino desgarrador. Las personas cercanas a Anne dicen que le costó conciliar sus emociones íntimas con su sentido del deber. El perdón no le llegó fácilmente, no por orgullo, sino porque la traición había llegado al único lugar donde se creía más segura su propia familia. Para una mujer cuya fuerza se basaba en la confianza, esa herida no sanaría de la noche a la mañana. Incluso, mientras continuaba con sus deberes públicos, su silencio lo decía todo. La sonrisa permaneció, pero la calidez se había desvanecido. El vínculo, que había perdurado medio siglo de historia, ahora se ponía a prueba sin medida. Y mientras el mundo aún veía a una hermana caminando fielmente junto a su hermano, en la quietud de su corazón persistía una pregunta que solo el tiempo podría responder. Si la lealtad que una vez la definió sobreviviría al dolor que ahora la ensombrecía. Tras los muros del palacio, la vida en el palacio de Buckingham siempre ha oscilado entre el ritual y la moderación. Para el público, sus pasillos de mármol y sus habitaciones con detalles dorados representan gracia y grandeza, pero tras esas puertas se esconde un mundo más tranquilo de conversaciones susurradas, emociones veladas y decisiones que pesan siglos. Para la princesa Anne, ese mundo siempre había sido familiar, estructurado, disciplinado y predecible. Sin embargo, ahora tras los recientes acontecimientos que la dejaron conmocionada, incluso esos refinados pasillos parecían más fríos, como si el corazón mismo de la monarquía se hubiera apagado. En palacio, el silencio puede hablar más fuerte que las palabras. Cada mirada, cada pausa, cada reunión a puerta cerrada tiene un significado. El personal, que lleva décadas en el cargo, es experto en leer los estados de ánimo sin necesidad de pronunciar una sola frase. Tras la controvertida decisión del rey, el silencio se hizo más denso. Los cortesanos notaron una nueva distancia entre los hermanos. La formalidad reemplazó la calidez natural que antaño caracterizaba sus interacciones. Los breves intercambios eran corteses,
pero carecían de la familiaridad que antes resultaba tan natural. La oficina privada de Ana en el Palacio de Buckingham seguía siendo un lugar de eficiencia y orden. Su escritorio siempre estaba repleto de carpetas informativas, notas manuscritas y correspondencia de organizaciones benéficas que dependían de su patrocinio. Sin embargo, sus allegados percibieron un cambio sutil. Estaba concentrada, pero su mirada se detuvo un rato en los retratos de sus padres que colgaban sobre su escritorio. Siempre había usado su ejemplo como brújula, priorizando el deber y la emoción. Ahora, por primera vez, ese equilibrio pareció tambalearse. Dentro de la jerarquía palaciega, la lealtad es a la vez un escudo y una cadena. Los ayudantes superiores deben sortear reglas tácitas sobre lo que se puede discutir y lo que debe permanecer oculto. La tensión actual entre el rey y su hermana se trató con delicadeza. La unidad pública era primordial, sin importar los desacuerdos privados que existieran. Para el mundo exterior, cada sonrisa debía parecer genuina, cada fotografía un símbolo de armonía. Sin embargo, bajo los brillantes candelabros, la realidad contaba otra historia, una fractura silenciosa que ningún protocolo real podía remediar. En las cenas Anne mantenía la compostura, respondiendo con cortesía y participando cuando era necesario, pero evitando conversaciones más profundas. Quienes la conocían bien percibían su retraimiento. No era de las que se dejaban llevar por las emociones, pero su autocontrol ahora tenía un trasfondo de melancolía. Era como si hubiera construido muros invisibles a su alrededor, no para excluir a los demás, sino para preservar su propia dignidad. El rey, mientras tanto, proseguía con determinación sus reformas. Su visión de una monarquía reducida era práctica y moderna, pero el impacto emocional que esto suponía para su hermana no se podía medir en titulares ni en agendas reales. Sus conversaciones se volvieron breves, informales y profesionales. Atrás quedaron las risas compartidas que antes aligeraban la carga del deber. Tras los muros de aquel palacio, todos comprendían el delicado equilibrio en juego. Un tropiezo público podía arruinar décadas de reputación y así el silencio se convirtió en supervivencia. La Casa Real funcionó como siempre. Cartas escritas, eventos planeados, apariciones coordinadas. Pero en el fondo, la atmósfera había cambiado. El palacio siempre había sido una fortaleza de tradición. Ahora parecía un santuario de secretos. Para la princesa Ana, la prueba de lealtad se había convertido en una prueba de resistencia. Para proteger la monarquía seguiría sirviendo con la misma precisión silenciosa. Sin embargo, bajo su apariencia serena, la herida de la traición persistía. Dentro de esos grandes y resonantes salones llevaba consigo tanto la corona del deber como el dolor de un corazón que había sido silenciosamente roto en nombre del orden real. Imagen pública versus desamor privado. El mundo solo vio las fotografías. La princesa Ana de pie, junto a su hermano, en las ceremonias, con la postura más erguida que nunca, la expresión serena y los movimientos perfectamente sincronizados. Para el observador casual nada había cambiado. La familia real parecía unida con rostros serenos y gestos ensayados según la coreografía del deber. Pero para quienes observaban con atención, la verdad se escondía en los detalles más pequeños, en la distancia que los separaba en las reuniones públicas, en la ausencia de miradas compartidas, en el silencio
que sustituía las conversaciones antaño familiares. La prensa británica fue la primera en notarlo. Los corresponsales reales que habían cubierto a la familia durante décadas empezaron a susurrar sobre la inusual tranquilidad de Ana, su ausencia en ciertos eventos, su decisión de abandonar otros antes de lo previsto. Los columnistas especularon con cautela, insinuando que el vínculo antes férreo entre el rey y su hermana se había debilitado. Personas cercanas al palacio se negaron a hacer comentarios, insistiendo en que la relación seguía siendo cálida y de apoyo. Pero sus palabras pulidas solo avivaron la curiosidad pública. Las redes sociales, siempre atentas a la dinámica real, se convirtieron en un escenario de especulación. Imágenes de Ana, junto a su hermano, fueron analizadas por espectadores de todo el mundo. ¿Era genuina su sonrisa? ¿Por qué estaba más alejada de lo habitual durante el último compromiso? Real publicaciones y titulares, repletos de teorías, desde simples desacuerdos entre hermanos hasta profundas divisiones familiares. Aunque el palacio guardaba silencio, la narrativa exterior ya se estaba gestando una de angustia oculta tras el protocolo real. Para la princesa, Ana, cada aparición se convertía en un acto de compostura. La habían criado con la creencia de que las emociones en público debilitan la institución y se atuvo a esa regla sin reservas. Continuó cumpliendo con sus deberes con su habitual precisión, viajando por todo el país para asistir a ceremonias militares, ferias agrícolas y reuniones benéficas. Su trabajo nunca disminuyó, pero quienes la conocían desde hacía tiempo decían que había cierta pesadez en su comportamiento. La chispa, que una vez acompañó su ingenio mordaz y su humor agudo, parecía haberse desvanecido. En su casa de Gatcombe Park, encontró refugio en el ritmo familiar de la vida rural. Rodeada de caballos perros y la tranquilidad de los campos abiertos, podía respirar hondo. Los amigos que visitaban su finca la describían como reflexiva, no como amargada. Rara vez hablaba de la situación, pero su silencio tenía un significado. Para ella, los desacuerdos familiares no eran para el público, pero esta vez el peso emocional era imposible de ocultar por completo. Mientras tanto, el rey seguía adelante con su visión de una monarquía moderna. Sus decisiones se defendían como prácticas incluso necesarias para la supervivencia de la corona en un mundo cambiante. Sin embargo, esas decisiones le costaron un precio. La hermana que una vez fue su aliada más fiel, ahora estaba a su lado, por deber, no por cercanía. El vínculo, que una vez representó unidad e historia compartida, se había convertido en un vínculo de distanciamiento cortés. Los periódicos pronto comenzaron a publicar artículos de opinión que elogiaban la profesionalidad y la fortaleza de Ana. La describían como el verdadero pilar de la familia real, una mujer íntegra que encarnaba la esencia del servicio. Irónicamente, esas palabras destinadas a honrarla también revelaban su aislamiento. Tras el respeto y la admiración, se escondía una verdad silenciosa. La princesa real se mantenía sola, manteniendo intacta su dignidad mientras soportaba un dolor que pocos podían comprender. En el refinado mundo de la monarquía, las apariencias lo son todo. Sin embargo, ninguna gracia pudo disimular por completo el dolor en sus ojos. El público vio resiliencia. Tras puertas cerradas, había angustia. La hermana que había dedicado su vida al servicio ahora comprendía que la lealtad
podía tener un alto precio. La mujer tras el título. Bajo la corona y siglos de tradición, se encuentra una mujer cuya fuerza nunca ha dependido de la ceremonia. La princesa Ana, aunque nacida en un entorno privilegiado, siempre ha vivido con una disciplina discreta. Su poder nunca ha provenido de discursos ni de espectáculos, sino de la constancia del ritmo constante de servicio que ha definido su vida durante más de 50 años. Cuando las cámaras se alejan y las luces del palacio se atenúan, se convierte en lo que siempre ha sido, en esencia, una mujer forjada por el deber, los principios y una extraordinaria determinación interior. En privado, quienes mejor la conocen hablan de su sencillez. Se levanta temprano, cuida de sus caballos y administra su casa con la misma eficiencia que aplica a los asuntos de Estado. Nunca ha exigido comodidad ni se ha dejado llevar por los excesos. Su propósito se basa en la sencillez y el trabajo duro. Esa disciplina heredada de su padre la ha ayudado a superar tanto el dolor como la decepción. Incluso ahora, mientras lidia con la ruptura emocional que ha desestabilizado su relación con su hermano, mantiene la serenidad. El dolor no la ha debilitado, la ha refinado. En su tranquila reflexión, a menudo recuerda las palabras de su madre sobre la resistencia y la gracia. Esas lecciones siguen siendo su ancla, enseñándole que el perdón, aunque difícil, es parte de la carga del liderazgo. Sus hijos, Sarah y Peter, siguen siendo su orgullo y consuelo. Admiran su resiliencia, su capacidad para sobreponerse a las emociones y mantener intacta su dignidad. Para ellos no es solo una figura real, sino una madre que ha demostrado lo que es la verdadera fuerza firme, compasiva y resuelta. En el ocaso de su vida pública, la princesa Ana se erige como una de las últimas encarnaciones de una realeza más antigua y discreta. Tras su título, se esconde una mujer que ha entregado su corazón al servicio y su alma al honor. Su historia no es de debilidad, sino de gracia inquebrantable, prueba de que incluso en la angustia, el deber puede brillar más que el dolor. El futuro de la corona. Mientras la familia real continúa navegando por una nueva era bajo el reinado del rey Carlos, la sombra de las heridas personales aún persiste silenciosamente tras las puertas del palacio. La princesa Ana se mantiene firme en su rol, continuando con las responsabilidades que han definido su vida. Asiste a eventos, se reúne con organizaciones benéficas y cumple con todas las expectativas de su título, con la misma disciplina que siempre ha marcado su camino. Sin embargo, quienes la observan de cerca pueden apreciarlo, la serena distancia, la calma que ahora se siente como una armadura en lugar de serenidad. La monarquía misma está evolucionando. La visión del rey de una estructura real, simplificada, avanza equilibrando las expectativas modernas con las tradiciones antiguas. Las apariciones públicas se han vuelto más deliberadas, preservando cuidadosamente la imagen de unidad. Pero incluso en esa imagen de gracia existe una verdad tácita, el corazón de la monarquía. Late no solo a través de la grandeza de la ceremonia, sino también a través de la frágil humanidad de quienes portan la corona. Para la princesa Ana el futuro no se trata de posición ni poder, sino de legado. Su devoción nunca ha sido por los títulos, sino por el servicio mismo. Aunque aún persiste el dolor entre ella y su hermano, sigue honrando la institución a la que ambos sirven. Su silencio se ha convertido en un símbolo de fortaleza, una silenciosa declaración
de que la dignidad perdura, incluso cuando la confianza flaquea. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ellos podría sanar. La familia real ha sobrevivido a guerras, escándalos y siglos de cambio. Quizás el perdón, cuando llegue, no se deba a palabras, sino a un deber compartido. Por ahora, Ana se distingue, pero permanece inquebrantable. En la historia de la monarquía moderna, ella es la luz constante que no se apaga. Su corazón ha sido puesto a prueba, su lealtad puesta a prueba, pero su propósito permanece. Y mientras la corona mira hacia el futuro, lo hace sobre la base inquebrantable de la gracia, el coraje y la devoción inagotable de una mujer a algo mucho más grande que ella misma. Y así, tras la grandeza de la corona y los relucientes muros de la historia, yace una historia no de títulos, sino de corazones. El viaje de la princesa Ana nos recuerda que incluso quienes nacen con deber no son inmunes al dolor, la decepción o el dolor silencioso de la traición. Sin embargo, a pesar de todo, ella sigue siendo lo que siempre ha sido, la personificación de la fuerza, la gracia y la resistencia. Su silencio se ha convertido en su mensaje, su servicio, su legado, aunque el público jamás conozca cada palabra pronunciada, ni cada lágrima oculta, una verdad perdura. Ella sigue comportándose con la misma dignidad que la ha definido desde el principio. A medida que se desenvuelve el futuro de la monarquía, su espíritu inquebrantable seguirá siendo una luz guía, prueba de que incluso cuando la lealtad se pone a prueba y el amor se hiere, el deber y el honor prevalecen. Gracias por ver los videos. Dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal y haz clic en el siguiente video en tu pantalla.